la pregunta número 5. Y esta pregunta dice, dada la siguiente distribución de frecuencias que muestra la duración en meses de equipos para ingeniería de una empresa, ahí se muestran los datos. Me pregunta en la letra A, me pide que haya la media aritmética y de su significado. Lo que sucede es que para datos tabulados, porque formamos una tabla y estos son datos cuantitativos continuos, para datos tabulados o en un cuadro estadístico, necesito hallar la sumatoria o el total de los X por FI, pero esa X es la marca de clase para los datos cuantitativos continuos. Lo que sucede es que no podemos hallar la marca de clase en el último caso donde dice más de 30. No podemos porque no están definidos los límites del intervalo. Por lo tanto, no es posible hallar la media. No es posible. Y dar su significado tampoco. Entonces, damos la respuesta y luego continuamos con la pregunta B, que nos pregunta ¿cuál es la mejor medida de tendencia central? No es la media aritmética, es la mediana. La mediana. Porque también encontramos límites, intervalos con límites no definidos. Sería entonces la mediana. Vamos a hallar la mediana, pero para eso necesitamos la columna de las frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas acumuladas crecientes. Vamos a hallarlos. Entonces primero vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada creciente. Esa es la columna. Luego tenemos que encontrar n medios. Sería 66 entre 2, que es 33. Y luego ubicamos FJ, que es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada creciente, inmediata superior a n medios. Entonces FJ resulta ser 49 y FJ menos 1, 24. Luego me pregunta si FJ menos 1 es menor a n medios. Y FJ menos 1 sí es menor a 33. Ese 24 es FJ menos 1. Por lo tanto, me da una fórmula. Ahora vamos a resolverla. Esa es la fórmula. Ahora tenemos que reemplazar los valores en cada uno reemplazar los valores, ¿cierto? En la fórmula. Entonces hemos hallado la mediana, que resulta 21.66. ¿Y cuál es su significado? Que 50% de los equipos de la empresa duran más de 22 meses y 50% de los equipos de la empresa duran menos de 22 meses. ¿Por qué pongo 22? Bueno, el resultado nos salió 21.66, pero como está en meses, ¿cierto? Podríamos considerar días, ¿cierto? 21 meses y días, pero yo lo prefiero redondear a los 22, entonces son meses, ¿cierto? Porque ahí está en meses. Entonces lo dejamos en meses y 50% más y 50% menos de 22 meses. Ahora vamos a la pregunta C. ¿A partir de qué duración se encuentra el 20% de los que más duran? Entonces nosotros conocemos esa medida de división de datos que se llama deciles. Son 9 números que dividen a los datos en 10 partes iguales y cada parte representa el 10% de los datos. Entonces, como nos está pidiendo a partir de qué duración se encuentra el 20% de los que más duran se encuentran más al final, o sea, mientras más nos acercamos al final, ¿cierto?
Vemos como aquí es más de 30 y, o sea, está aumentando la duración, ¿cierto? Mientras más nos acercamos a la parte inferior del intervalo, vemos que la duración es mayor, más meses. Los equipos nos duran más meses. Entonces nos dice a partir de qué duración se encuentra el 20% de los que más duran. Representaría un dato, ¿cierto? Sería un dato, mejor dicho. Entonces, nosotros podemos decir que sería el decil número 8, ¿sí? Porque los deciles son son 9 números, ¿cierto? Entonces, si cada parte, eh, cada parte tiene el 10%, entonces me está diciendo el 20% de los que más duran, o sea, de al final, de atrás para adelante vamos a contar ese 20%, y ese valor sería el decil número 8. Entonces hallemos el decil número 8. Entonces hemos hallado el decil número 8, que resulta 27,8, ¿cierto? En este caso no utilizamos el n medios como utilizamos en la mediana, sino que en este caso utilizamos el i por n entre 10 y bueno, nos resultó 25,5, entonces el decil número 8 es 27,8 y entonces a partir de 27, el 27, ¿no? Los 27 meses, es que podemos encontrar los que más duran.